Hola chicos y chicas, estamos de vuelta con nuevo video, con la última parte del capítulo 1 de El Remolino Galáctico. Bueno, ahora pasamos al video, que la fuerza los guíe y disfruten. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, Star Wars o sus personajes, todo pertenece a sus respectivos autores originales. El Remolino Galáctico capítulo 1, parte final. De años después, ahora viene una larga explicación donde al final diré el tiempo pasado. En la inmensidad del espacio, cercano a un gran planta de color naranja con líneas blancas, se podía ver una nave espacial que pasaba junto a este planeta. Esta era pequeña, siendo apenas lo suficiente grande como para poder tener un pasajero y los suministros para la misma cantidad de gente. La nave tenía una forma semejante a la de un misil, con las únicas diferencias de que había una parte lisa para caminar, y que en la punta, en vez de ser como la de una lanza, estaba plana. La nave estaba pintada completamente de blanco, con 4 pequeños alerones en la parte de atrás cerca del propulsor y otros 3 en el medio, dejando solo la parte lisa sin alerón. En la parte delantera se podía ver un vidrio polarizado que cubría gran parte delantera y que tenía en la punta un pequeño logo de color azul con la palabra NASA en el centro, mientras que por dentro se podía ver cómo era totalmente limpio y tecnológico, con puertas automáticas presurizadas, un pequeño espacio donde estaba una cama y la clara zona de descanso, centro de control ubicado en la punta de la nave. Se podían ver cientos de computadoras, controles y un asiento donde estaba el conductor, ahora manejando la nave por los confines del espacio hacia el gran planeta. Todo estaba en silencio dentro de la nave, siendo perturbado solamente por el ocasional bip de la maquinaria, que funcionaba y mantenía seguro al piloto, hasta que unas de las pantallas a los lados de donde estaba el piloto cobró vida, mostrando el mensaje llamada entrante, el cual, cuando vio el piloto, dejó salir un suspiro que parecía ser de desesperación, antes de mover su mano derecha y tocar el botón que permitiría iniciar las comunicaciones. Hola control, por 10ª vez en el día, dijo el conductor con un tono que le hacía ver a quien le estuviera llamando que estaba fastidiado con el número exagerado de veces que lo llamaron en el transcurso de un solo día. Hola capitán Naruto Uzumaki, solo llamando para ver cómo va su viaje y para preguntar si no ha visto algo extraño por su zona. Respondió un hombre genérico de constitución normal, gafas y pelo negro, perdiendo completamente el tono del ahora revelado piloto Naruto, el cual, gracias a un enje, se veía igual que cuando terminó la guerra, solo que con el pelo rojo característico de su clan, solo que en vez de sus ropas ninjas habituales traía puesto un traje de astronauta, solo que sin la parte superior del casco. La pregunta le pareció un poco extraña a Naruto, pues en ninguna de las otras 9 ocasiones que le llamaron le hicieron tal pregunta, solamente le habían llamado para saber cómo estaba y si seguía funcionando la nave. Aparte de un planeta gigante, estrellas y la oscuridad del espacio, nada más fuera de lo común. ¿Por qué? ¿Pasa algo? El hombre que hablaba en nombre de la NASA solo asintió. Sí, parece que hemos detectado algunas fluctuaciones de energía cerca de sus coordenadas. No sabemos qué pueda ser, pero recomendaría que te mantengas alerta por cualquier cosa. Entendido control, no te preocupes, sabes que soy su mejor piloto, sea lo que sea lo podré manejar, respondió confiadamente Naruto. Como sea, solo mantente atento. Control fuera, terminó en un tono un tanto molesto, y con eso la computadora de la nave del Uzumaki dejó de recibir la señal de comunicación, dejándolo de nueva cuenta con el silencio del espacio. Vaya, debería relajarse ese sujeto, dijo una voz en la cabeza de Naruto que él identificó bastante bien, siendo Matatabi. Sí lo sé, parece que sí le afectó que no fuera el elegido para esta misión, respondió Naruto. Sí, aunque en parte lo entiendo, también me habría enojado si me hubiera perdido estas vistas, comentó Kokuo, mientras veía a través de los ojos de Naruto, viendo la hermosa vista del planeta Júpiter por el que orbitaban, siendo rodeado de cientos de hermosas estrellas. Saben, aún no puedo creer que ya haya pasado tanto tiempo desde que la gente se olvidó del chakra, y que ahora puedan construir estas cosas para viajar al espacio lo hace aún más irreal, dio a conocer su opinión Gyuki. Sí, han pasado tantas cosas desde esos tiempos, ¿verdad? Preguntó a sus amigos internos mientras todos recordaban su tiempo pasado. Flashback / recuerdos.
Y de hecho así fue, durante los primeros años de su ahora nueva vida solitaria se la pasó viviendo en Tsushigakure, donde Naruto se la pasó tanto entrenando para recuperar su control perdido de chakra, como en el reconstruir poco a poco la aldea de sus antepasados, tomando cada uno una cantidad de tiempo mucho mayor a la esperada, como en el de reconstruir la aldea, pues aunque contaba con la ventaja de los clones de sombra que podía crear llegando a ser casi a ser 1000 de su lado, fue una tarea que lo tomó varios años en lograr, pues aunque contaba con conocimiento de construcción adquirido mientras ayudaba a reconstruir la aldea de la hoja después del ataque de Pain, seguía siendo conocimientos casi básicos de la tarea, por lo que además de empezar a entrenar para recuperar su control de chakra, tuvo que aprender por experiencia propia a construir edificios, casas y demás, cosa que le tomó en total unos 10 años. Tiempo donde además de aprender a construir y adquirir su control de chakra, investigó su propio cuerpo a fondo, los cambios después de la guerra, no vayan a ser mal pensados, con el fin de ver si había adquirido alguna otra modificación, mejora o defecto, además de su apariencia y sus grandes reservas de chakra, y para su inmensa sorpresa sí que sufrió varios cambios y regalos. Lo primero que notó fue su aparente cuerpo súper mejorado, ya que parecía que fue tan mejorado al punto de que todas sus habilidades físicas se superpotenciaron a niveles semejantes a cuando entraba en el modo sabio, tanto su fuerza, su velocidad y sus reflejos eran igual a cuando reunía el chakra de la naturaleza. No cabe decir que cuando probó el entrar al modo sabio sus habilidades llegaron a un nivel que con la fuerza del golpe de uno solo de sus dedos a un edificio, pues se necesitó otros 5 días para volver a construir unas 3 casas más. En segundo lugar, además del viento, ahora era afín a todos los 5 elementos básicos, o sea tierra, agua, fuego y rayo. En tercer lugar descubrió que también había adquirido los subelementos junto con algunas habilidades que tenían sus amigos animalescos, siendo entre estos los que se podían enlistar se tendría el Hitón, liberación de imán, de Shukaku que además le dio el control sobre la arena como a Gaara, el control sobre las llamas azules de Matatabi, la creación y control de corales de Isobu junto con sus habilidad de controlar el agua con extrema facilidad, además de que fue capaz de si quería hacer aparecer la coraza de la tortuga camarón, pero con forma de una armadura, el Iton, liberación de lava, de Son Goku, el Futon, liberación de vapor, de Kokuo, la habilidad de crear cualquier elemento corrosivo en formas de agua y vapor junto con burbujas con diferentes habilidades de Saiken, la habilidad de controlar y comunicarse con los insectos de Chomei junto con el hacer aparecer una versión más grande de las alas, la habilidad de hacer aparecer aguijón, el poder producir y disparar tinta como Gyuki, mientras que como último en vez de obtener algún subelemento de Kurama obtuvo una super mejora de su habilidad regenerativa al punto de que en pruebas barra accidentes de construcción pudo incluso volver a hacer crecer algunas partes pequeñas de su cuerpo como dedos en cuestión de unas horas o minutos y hacía que se enfocara en su regeneración. Y bueno, en realidad no hacía falta decir que para controlar todos los elementos básicos, y todas esas habilidades para que tuviera un control similar a la que tenían los Bigus, y como bono final el aprender qué hacía y cómo encontrar una forma de desactivar el Rinne Sharingan que le quitó a Sasuke, tomó bastante tiempo, siendo poco más de 30 años, y con estos tiempos vino el cuarto cambio, aparente inmortalidad. La cuestión es que ahora gracias a su regeneración natural, su ya de por sí longevidad gracias a su herencia Uzumaki, más la regeneración que le dio Kurama y los demás Bigus, lo hicieron tan poderosa que sus células, tejidos y órganos se curaban tan rápido que no les daba tiempo para deteriorarse dándole un cuerpo que no envejecía, por lo tanto obteniendo tanto la inmortal ante el tiempo o enfermedades, como la juventud eterna ya que no envejecía un día más de la apariencia de 20 años, aunque no sabía si era totalmente inmortal, pues la verdad no es que se fuera a cortar la cabeza o atravesar el eso solo para ver si volvían a crecer. Pero no solo se la pasó investigando y entrenando su propio cuerpo, o reconstruyendo la ciudad de sus antepasados, eso en realidad fue más bien en los primeros años de su nueva y larga vida inmortal, también empezó a estudiar y practicar el antiguo arte del Finjutsu, técnicas de sellado, con el cual también empezó a experimentar, esto con la ayuda de varios rollos que fue encontrando en varios escondites de la aldea de los remolinos y algunos que también le dejó su padrino Jiraiya, pero esto para qué lo estaba queriendo aprender.
Se preguntarán, pues para aprender a cómo detectar fantasmas, y no tiene nada que ver con que les tenga miedo, porque de hecho ya no les tiene miedo, lo hacía principal por la voz del día de su llegada, pues esa no fue la única vez que le susurró algo al oído. Un claro ejemplo de esto fue de una ocasión que le susurró después de 10 años de aislamiento en Usushigakure, justo cuando después de que había recuperado su control de chakra. En esta ocasión le dijo que la aldea de la hoja sería atacada, pero por algo que no podrían enfrentar, algo con chakra. Aunque en realidad en ese momento no lo dijo así con todas sus letras, solo le dijo unas pocas palabras, y algo similar a unas sensaciones que extrañamente le recordó a lo que sintió en el ataque de Pain, las cuales unió y entendiendo el mensaje, no sabía si confiar en esa voz de la cual aún no sabía de dónde venía, uno que parecía hablar en cualquier momento al azar, y por un segundo pensó en ignorarlo para seguir con su entrenamiento, pero recapituló las cosas, cierto, no sabía de dónde venía la voz, cierto, tampoco sabía de quién era, pero, aunque solo le había hablado una vez, en esa única ocasión le había ayudado, le había dicho la clave de cómo regresar al hogar de su clan. Así que viendo las cosas como habían transcurrido, decidió darle voto de confianza por esta vez, y para evitar las posibles muertes innecesarias de gente inocente, por primera vez en mucho tiempo salió de su refugio para ayudar el que alguna vez su hogar, cosa que fue lo mejor, pues parecía que un tal Toneri junto con miles de marionetas que él controlaba y que provenían de la luna, habían venido a la tierra, específicamente a la aldea de la hoja, para tratar de secuestrar a Hinata y robar los ojos Byakugan, ojo blanco, de Hanabi, cosa que no permitió, por lo que usando un bastón Bo que trajo con él, sus clones de sombra para enfrentar a las marionetas y una capa que solo dejaba ver de vez en cuando su cola de mono, peleó solo contra todo el ejército marioneta y a Toneri, vendiéndolos con poco esfuerzo con todas sus nuevas habilidades, logrando enviarlos de regreso a la luna, donde protegiendo a la aldea de su posible destrucción, y sin saberlo, también originando a lo largo de la con. Después de ese episodio que le mostró él cómo sus habilidades empezaban a crecer y el que aún hay muchos peligros que este mundo no podía enfrentar solos, volvió a la aldea de los remolinos para seguir entrenando y volverse tan fuerte como para volverse el protector de la tierra. Aunque después de 20 años del ataque de Toneri, vino un segundo ataque pero que estaba constituido por 3 Otsutsukis, un llamado Momoshiki, su aparente padre, y un tipo raro que le gustaba usar una caña de pescar para la pelea. En esta ocasión igualmente había casi terminado de entrenar los nuevos poderes que les había dado sus amigos, lo que le dio la advertencia fue de nuevo esa voz misteriosa, el cual le aconsejó ir a los restos del árbol de Dios, consejo el cual siguió, pues en realidad esta voz tenía un buen historial de asertividad hasta ahora, por lo que le hizo caso, y fue al lugar en donde encontró al trío Otsutsuki, que enfrentó, y también venció, aunque no sin un gran esfuerzo y dejar un gran cambio en la tierra, pues la pelea entre las 4 fue tan intensa que dividió el megacontinente en el que vivían en 5, vaya que ese fue un gran cambio, aunque por fortuna para nuestro protagonista la aldea de los remolinos estuvo en el mismo continente en el que entrenamientos. De hecho en unos de sus entrenamientos logró el por fin descubrir un poco de esta voz que tanto le hablaba. Esto ocurrió una vez que él estuvo practicando su modo sabio mientras meditaba, meditó de forma tan profunda que entró en contacto con esta cosa que le hablaba, la cual resultó ser una gran entidad que se hacía llamar a sí misma la fuerza, una entidad formada por cientos de miles de millones de partículas las cuales estaban en todo lo que había en el universo, desde en el grano de arena más pequeña hasta en el planeta más lejano, o eso fue lo que le dijo. Le dijo que en realidad había intentado llegar a él y ayudarlo a entrar en las enseñanzas de la fuerza, pero que nunca había podido hacerlo por diversas razones que no le quiso comentar. De igual manera nunca le quiso decir el por qué quería enseñarle, aunque siendo sinceros no le importaba mucho, es decir el aprender algo nuevo, que sonaba increíble no le molestaba en lo más mínimo, por lo que después de estar consciente de esta entidad, empezó a entrenar con la fuerza en algunas cuantas cosas, como el que era la misma fuerza, de que estaba constituida, y cómo empezar a entrenar para usar los poderes de la fuerza.
Después de eso, en una forma resumida, sus salidas de su hogar fueron casi siempre de la misma forma, la ahora llamada fuerza le hablaba, él salía y ayudaba al mundo dejando una nueva leyenda para contar, leyendas que le dio muchos nombres en este lugar donde terminó su hogar, lugar que poco después descubrió que llamaron continente asiático, en este lugar lo llamaron Susanobo, Asura, Indra, Yamata no Orochi, Dios, Kami, Oni, entre muchos otros, tantos que ya no los podía recordar, y no solo fue así en Asia. Cuando él mismo decidió explorar estos nuevos continentes y ver lo que ocurría en ellos, también de vez en cuando le susurraba la fuerza para hacer algunas acciones que le daban fama que a veces no deseaba. El viaje por todo el mundo fue desde Europa hasta el continente americano antes de que él mismo fuera descubierto años después por los españoles, y siempre que usaba sus poderes para detener disputas, o para que no ocurrieran grandes desastres, le llamaban de tantas maneras que siendo sinceros ya recordaba pocas. Las pocas que recordaba fueron, Quetzalcóatl, Zeus, Cronos, Ra, Merlín, Arturo, Jesús, Jehová, Dios y el diablo siendo algunas de las que recordaba porque fueron de las más famosas y reconocidas incluso fuera de sus respectivas culturas. Fin flashback / recuerdo. Regresó al mundo real. Y ahora, después de más de 5000 años de haber vivido en la Tierra, siendo un piloto y militar condecorado de los Estados Unidos de América, lugar donde vivía, y con un enge, en la forma de sus días en la guerra con pelo rojo, que ocultaba su verdadera apariencia que tenía los regalos de sus amigos, la Fuerza A, de la cual ya había terminado su entrenamiento y de aprender varios de sus secretos, le había dicho que entrara en el curso para ser el piloto para la misión en el espacio que iría hasta Júpiter por razones que desconocía. Alerta roja, un grito computarizado constante y varias luces rojas lo sacaron de sus recuerdos y mirar lo que estaba pasando. ¿Qué rayos está pasando? Gruñó Kurama mientras se despertaba y levantaba de su siesta para ver la razón de tanto ruido. Es lo que estoy viendo, dijo un poco nervioso Naruto mientras revisaba los controles para ver qué era lo que activaría tal alerta. Sin embargo, tuvo que detenerse abruptamente cuando toda su nave tembló violentamente, tirando a Naruto de su asiento de conductor, para después empezar a ser arrastrada fuera de su curso original. Llamada entrante. Cuando Naruto se levantó para intentar sentarse de nuevo en la silla, miró que en su monitor de comunicaciones salía de nuevo el mensaje de una llamada. Gruñendo de frustración, tocó el botón para aceptar la llamada entrante mientras se sentaba de nuevo en su silla. Más vale que valga la pena, porque algo acaba de golpear mi nave y tengo que ver si no es grave, dijo con un tono más que enojado el último shinobi, solo para perder todo el color de su cuerpo mientras veía en la ventana lo que había golpeado su nave. Pues justamente te quería hablar de eso. Recibimos la señal de tu nave estaba cambiando de curso. ¿Ya has identificado la causa?, preguntaba el hombre que apareció en la llamada anterior, ignorando la cara blanca de Uzumaki mientras veía en su computadora las estadísticas de la nave. Pues de hecho sí, y son muy malas noticias, dijo mientras movía los controles de su nave de forma frenética, tratando de salir del curso actual que seguía su nave, consiguiendo resultados lamentables. ¿Y qué es?, preguntó preocupado después de en realidad ver la cara blanca y preocupada del normalmente intrépido, alegre y positivo piloto militar. Un maldito agujero negro terminó haciendo que el que estaba hablando con Naruto se pusiera igualmente blanco. Bien, eso es muy malo. No. ¿Tú crees? Gritó exaltado, pues uno de los peligros más grandes del universo conocido hasta ahora para los humanos, en forma de un gran remolino que se tragaba todo, estaba justo enfrente de él mientras lo arrastraba a sus confines. Se calma, señor, creo que podemos hacer algo para ayudarlo a salir de su campo de atracción, pero tendrá que escucharme atentamente, dijo mientras esperaba la confirmación del pelirrojo, cosa que obtuvo en un asentimiento de cabeza mientras seguía sin quitar la vista del frente. Bien, entonces señor, lo que tiene que hacer es... Aunque ya no pudo escuchar nada de la conversación porque la Fuerza A decidió darle un nuevo mensaje, cruza el remolino, le dijo al oído, cosa que dejó pasmado tanto a Naruto como a sus amigos Biju, pues no tuvo que ser un genio para entender el mensaje. Lo único, con la forma de un maldito remolino estaba enfrente de él, y no parecía para nada seguro, por lo que solo pudo decir algo en su cabeza. ¿Qué?, preguntó con la conmoción clara en su voz.
Cruza el remolino repitió la voz de la fuerza, pero esta vez directamente en su mente para que no solo él sino que sus amigos lo escucharan por sus propios oídos y no a través de los de su barco compartido, y como el mismo Naruto, sus amigos estaban más que impactados. Espacio mental. ¿Acaso está loco? Preguntó exaltado Shukaku. Él no era el más listo de entre todos sus hermanos, él lo sabía, pero incluso él sabía los peligros de un hoyo negro, por lo que le pareció más que ridículo que esta llamada fuerza A, que decía ser tan sabedora, le estuviera pidiendo a Naruto que se metiera en esa cosa, le parecía más que ridículo y estúpido que ni crea que lo escucharemos esta vez, eso es seguro que nos mata. Lo haremos, dijo Kurama, dejando silenciado a Shukaku y a cualquiera de sus hermanos. ¿Qué? ¿Acaso perdiste la cabeza, hermano? Preguntó Kokugo. No, de hecho estoy igual de cuerdo que siempre. Entonces, ¿por qué propones hagamos algo tan arriesgado? Cuestionó esta vez Matatabi sin ver alguna buena razón del por qué hacer algo tan peligroso y posiblemente mortal. Porque esta tal fuerza siempre que le ha dicho algo a Naruto, que le ha encomendado una tarea, siempre ha sido por una razón y nunca fue una tarea que él no pudiera manejar, afirmó Gyuki, mientras recibía sentimientos de sus hermanos más sabios, como lo eran Son Goku, Isobu, Chomei y obviamente Kurama. Además, parece que Naruto ya había tomado la decisión antes que nosotros, comentó Chomei, haciendo que todos miraran lo que estaba haciendo el último shinobi a través de sus ojos. Y lo que vieron solo pudo hacer que el perro de arena soltara una oración que describía bastante bien lo que pensaba. Oh, mierda. Mundo real. Si solo eso se podía decir, pues Naruto ya hacía tiempo que había apagado el transmisor que lo comunicaba con el control de la Tierra, abrochado los cinturones, tomado los controles de la nave y empezado a dirigir la nave de forma más rápida hacia el agujero negro, mientras temblaba la misma e ignoraba todos los avisos de las computadoras del peligro inminente al que se acercaba. Espero que esto, gruñido, no sea algo que vaya a lamentar, gruñó Naruto mientras le rezaba a todas las deidades que conoció, interpretó, y a la fuerza, que este viaje entre remolinos terminara bien. Ahora Naruto miraba cómo poco a poco el agujero de oscuridad se acercaba a su nave, y el cómo este sería su desgracia o su portal a un nuevo mundo de aventuras, no lo sabía, pero eso mismo lo dejaba muy emocionado, y ese fue su último pensamiento, antes de pasar por el agujero negro y caer en la inconsciencia. Fin capítulo 1. Y con esto terminamos el primer capítulo de esta historia. Ahora quiero decir que disfruté mucho de hacer este capítulo porque por fin pude empezar a hacer una historia crossover entre Naruto y Star Wars, dos grandes franquicias que siempre he visto y disfruto desde que era un niño. Ahora quiero aclarar algunas cosas con respecto a esta historia, aunque esta historia está en la sección de Star Wars. De Clone Wars debo aclarar que empezaré la historia antes de esta parte de la franquicia, de hecho lo haré algunos años antes de la amenaza fantasma para que Naruto se pueda mezclar con el entorno, pueda aprender el lenguaje Basic, junto con algunos otros lenguajes, y que pueda hacer ciertas cosas que cambiaran la historia, así que no esperen que de inmediato en el siguiente episodio ya salte a la guerra, destruyendo droides de combate a diestra y siniestra. Bueno, sin más que decir, lean, compartan, comenten, y que la fuerza los acompañe.